¿Y si todo lo que te enseñaron sobre los orígenes de la humanidad estuviera incompleto? No estoy hablando de conspiraciones. No estoy hablando de fe ciega. Estoy hablando de evidencia. Evidencia que existe, que está documentada, que ha sido fotografiada, excavada y analizada, y que la ciencia oficial lleva décadas sin poder explicar satisfactoriamente. Hoy vamos a ver 7 pruebas. 7 registros del pasado antiguo que apuntan, con una precisión perturbadora, hacia la misma conclusión, que en algún momento de la historia humana, algo o alguien estuvo aquí. Y que los propios registros que dejaron nuestros ancestros lo gritan en voz alta. Pero hay algo más incómodo que las pruebas en sí. Es la pregunta que surge cuando las ves todas juntas. Quédate hasta el final. Porque la 7ª prueba no viene de ningún texto. Viene de los patrones. Y cuando la veas, no vas a poder desmarcarte fácilmente. Hace más de 5000 años, en la región que hoy conocemos como Irak, una civilización llamada Sumeria apareció de la nada. Sin etapas previas claras. Sin una curva de desarrollo gradual que los arqueólogos puedan rastrear con comodidad. De repente, tenían escritura, arquitectura, astronomía, matemáticas y un sistema legal avanzado. Eso ya es raro. Pero lo que encontramos en sus tablillas de arcilla es lo que realmente cambia la conversación. En esas tablillas, los sumerios describieron a unos seres que llamaron Anunnaki. Los describían con un nivel de detalle técnico que no encaja con la forma en que las civilizaciones de esa época imaginaban a sus dioses. No son metáforas poéticas. Son descripciones casi operativas. Hablan de sus naves, de sus métodos de desplazamiento, de cómo llegaron, de cómo interactuaron con los humanos y de cómo eventualmente se fueron. Pero hay algo todavía más difícil de explicar. En ciertos sellos cilíndricos sumerios aparece representado el sistema solar. No solo el Sol y la Luna. Aparecen planetas. Y el detalle que hace que los astrónomos se pongan incómodos es este: en esas representaciones hay cuerpos celestes que la humanidad oficial no descubrió sino siglos, y en algunos casos milenios, más tarde. ¿Cómo sabía un pueblo del 4º milenio antes de Cristo que había planetas más allá de lo visible a simple vista? Hay 2 respuestas posibles. La primera, tuvieron una intuición extraordinaria y un nivel de observación astronómica sin precedentes. La segunda, alguien se los dijo. Ninguna de las 2 es cómoda. Pero una de ellas requiere menos suposiciones. En el desierto del sur de Perú, a más de 400 metros sobre el nivel del mar cuando se sobrevuela la zona, aparecen figuras. Cientos de ellas. Geoglifos trazados en la tierra con una precisión geométrica que desafía cualquier explicación simple. Un colibrí de 90 metros. Un mono con espiral en la cola. Una araña de 46 metros. Figuras humanas. Líneas perfectamente rectas que se extienden kilómetros sin desviarse un solo grado. El problema no es que sean grandes. El problema es que son invisibles desde el suelo. No hay ninguna elevación natural en la zona de Nazca desde la cual un ser humano pueda ver estas figuras en su totalidad. Las únicas formas de verlas son desde el aire o mediante imágenes satelitales. Y eso genera una pregunta que los arqueólogos llevan décadas tratando de responder con hipótesis cada vez más elaboradas: ¿para quién fueron trazadas estas figuras? La respuesta oficial habla de rituales relacionados con el agua, de calendarios astronómicos, de marcadores sagrados. Y puede que todo eso sea verdad. Pero sigue sin resolver el punto central: si no puedes ver lo que estás haciendo, necesitas o bien instrucciones muy precisas de alguien que sí puede verlo, o bien un nivel de planificación y geometría abstracta que resulta extraordinario para una cultura sin escritura formal ni instrumentos de precisión conocidos. Hay algo más que pocas veces se menciona. Algunas de las líneas rectas de Nazca tienen dimensiones que coinciden con las de una pista de aterrizaje. No todas. No la mayoría. Pero algunas. Y cuando el investigador que las estudió publicó esa observación, la comunidad académica lo descartó sin demasiado análisis. Tal vez tenía razón. Tal vez no. Pero el hecho de que la observación fuera rechazada antes de ser examinada en profundidad ya debería decirte algo. En 1513, un almirante otomano llamado Piri Reis compiló un mapa del mundo. Un mapa extraordinariamente preciso para su época. Lo que lo hace diferente no es la calidad de sus representaciones de Europa o África. Lo que lo hace diferente está en su extremo inferior. El mapa muestra una masa continental en el sur. Una costa detallada, con bahías, promontorios y una geografía compleja. Durante siglos, los estudiosos asumieron que era una representación imprecisa de América del Sur.
Hasta que al comparar ese contorno con imágenes de la Antártida sin hielo, obtenidas mediante radar de penetración, algo encajó de manera perturbadora. La Antártida fue descubierta oficialmente en 1820. Fue mapeada con cierta precisión solo después del uso de tecnología del siglo XX. Y sin embargo, hay un mapa de 1513 que muestra una costa en el sur que coincide, en proporciones y forma general, con la costa antártica tal como existe debajo del hielo. El propio Piri Reis escribió en las notas del mapa que compiló su trabajo basándose en fuentes más antiguas. Fuentes que él mismo no pudo identificar completamente. Mapas que, según dijo, databan de una época que ya era remota para él. La pregunta es inevitable: ¿quién mapeó la Antártida antes de que existiera registro humano de su existencia? ¿Y cómo lo hizo cuando el continente ya estaba cubierto de hielo? Una hipótesis dice que fue una civilización humana anterior, hoy desaparecida. Otra dice que fue alguien que pudo ver la Tierra desde arriba. Las dos son igual de inquietantes. Hace más de 3000 años, en la India antigua, se escribieron los textos sánscritos conocidos como el Mahabharata y el Ramayana. Son textos sagrados, sí. Pero dentro de ellos hay descripciones que no encajan con el lenguaje simbólico o metafórico que esperarías de una escritura religiosa. Hablan de vimanas. Un vimana, según estos textos, es un vehículo volador. Pero no un vehículo mágico en el sentido poético. Los textos describen su construcción. Hablan de materiales específicos, de propulsión mediante calor y fuego, de la forma en que se maniobra, de sus limitaciones y de las condiciones climáticas que afectan su desempeño. Hay un texto en particular que se presenta directamente como un manual de instrucciones. Describe tipos distintos de naves voladoras, sus componentes internos y los requisitos que debe cumplir el piloto para operarlas. Los defensores de la interpretación convencional dirán que es mitología, que es una proyección poética del deseo humano de volar. Y puede que tengan razón. Pero hay un detalle que cuesta ignorar. En la descripción de las batallas aéreas que aparecen en estos textos, los efectos de las armas utilizadas coinciden, con una precisión incómoda, con los efectos de explosiones nucleares. Hay descripciones de una luz cegadora más brillante que 1000 soles, de vientos que derriten la piel, de poblaciones enteras que quedan incapacitadas y de ríos que cambian de curso tras el impacto. Y en sitios arqueológicos de esa región se han encontrado capas de arena vitrificada. Arena fundida por una temperatura que ningún fuego convencional podría producir. Nadie tiene una explicación satisfactoria. La oficial tampoco. En 1952, en las ruinas de la ciudad maya de Palenque, en México, los arqueólogos descendieron al interior de una pirámide y encontraron una tumba. Dentro, bajo una lápida de piedra de varias toneladas, reposaban los restos de un gobernante maya que los registros identificaban como Pacal el Grande. La tapa del sarcófago estaba cubierta de relieves. Un trabajo artístico complejo que, en la interpretación académica estándar, muestra a Pacal en el momento de su muerte, descendiendo al inframundo maya entre símbolos cosmológicos. Esa es la interpretación convencional. Pero hay otra manera de mirar ese mismo relieve. Cuando observas la tapa girada 90 grados, con Pacal en posición horizontal, la imagen muestra a un ser humano en una postura que hoy cualquier ingeniero aeroespacial reconocería al instante, reclinado, con las rodillas dobladas hacia arriba, con lo que parece ser una palanca frente a él, algo parecido a una pantalla de control sobre su cabeza, y en la parte inferior de la escena, una estructura que emite lo que podría interpretarse como toberas de combustión. Los mayanistas insisten en que es mitología. Que la figura está descendiendo al inframundo, no operando ninguna máquina. Puede que tengan razón. Pero cuando un ingeniero aeroespacial vio el relieve por primera vez, sin ningún contexto arqueológico, su primera respuesta fue: parece alguien dentro de una cápsula. Y esa reacción no fue buscada. Fue espontánea. Algo en esa piedra de 1400 años activa en los ojos modernos un reconocimiento que es difícil de descartar sin más. Esta es la prueba que menos se menciona. No porque sea la menos documentada, sino porque es la más incómoda para los marcos científicos actuales. En varios sitios arqueológicos del mundo, especialmente en América del Sur y Oriente Próximo, se han encontrado restos humanos con anomalías genéticas que los laboratorios no han podido clasificar dentro de los linajes humanos conocidos. No estoy hablando de variaciones menores. Estoy hablando de secuencias de ADN que los genetistas, cuando las comparan con las bases de datos disponibles de ADN humano antiguo y moderno, simplemente no pueden ubicar. En algunos casos, los hallazgos se archivaron. En otros,
Los estudios se publicaron con un nivel de cautela tan extremo que el mensaje real quedó enterrado bajo la terminología académica. Uno de los casos más estudiados involucra cráneos de forma alargada encontrados en una región costera de América del Sur. Durante décadas se asumió que la deformación era artificial, producto de vendaje craneal practicado desde la infancia. Y en muchos casos, probablemente lo era. Pero cuando se realizaron análisis de ADN en algunos de esos cráneos, los resultados mostraron secuencias que no pertenecen a ninguno de los grupos de migración humana conocidos hacia América. No eran europeos. No eran asiáticos. No eran africanos. No eran nada que los científicos pudieran identificar con certeza. La respuesta oficial: contaminación de las muestras. Posible. Siempre posible. Pero esa explicación se repite con una frecuencia estadísticamente llamativa cada vez que un resultado genético no encaja con el modelo establecido. En algún punto, la coincidencia deja de ser una explicación y se convierte en un patrón. Esta es la última prueba. Y es la que ningún dato individual puede refutar, porque no se basa en un hallazgo único. Se basa en algo mucho más difícil de ignorar. Toma las civilizaciones antiguas más importantes del mundo. Las que florecieron de forma independiente, sin contacto entre sí. Los sumerios en Mesopotamia. Los mayas en América Central. Los egipcios en el norte de África. Los hindús en el subcontinente asiático. Los dogon en el África subsahariana. Los chinos en el extremo oriente. No había internet. No había barcos que cruzaran el Pacífico. No había radio, ni papel, ni comercio regular que conectara estos mundos. Se desarrollaron por separado, con idiomas distintos, cosmovisiones distintas, calendarios distintos. Y sin embargo, todos describen, de forma independiente, a los mismos seres. Seres que vienen del cielo. Seres que les enseñan. Seres que les dan conocimiento sobre astronomía, agricultura, matemáticas y medicina. Seres que eventualmente se van, pero que prometen regresar. Todos representan figuras aladas. Todos hablan de dioses que descienden en naves de fuego. Todos construyen monumentos de piedra que orientan hacia los mismos puntos del cielo con una precisión que hoy requiere tecnología de computación para calcular. Todos guardan registros de un diluvio universal. Los apologistas de la explicación convencional dicen que es psicología colectiva. Que el ser humano, en cualquier parte del mundo, tiende a proyectar los mismos arquetipos. Que el fuego, el cielo y el agua producen los mismos mitos en cualquier cultura. Es una respuesta razonable. Pero hay un punto en el que esa respuesta se rompe. Los Dogon, una tribu del Mali que nunca tuvo telescopios, describieron con exactitud el sistema de estrellas de Sirio. Describieron que Sirio no era una estrella, sino dos. Y que la segunda, más pequeña, era increíblemente densa y orbitaba alrededor de la primera. Eso fue registrado en su tradición oral y en sus rituales durante generaciones. La existencia de Sirio B, la enana blanca que orbita Sirio A, no fue confirmada por la astronomía occidental hasta 1862. Su densidad real no fue comprendida hasta el siglo XX. ¿Cómo sabían los Dogon? Ellos mismos lo dicen. Les enseñaron unos seres que llegaron del agua, de las estrellas, hace mucho tiempo. Llegamos al final de las 7 pruebas. Y quiero ser honesto contigo. No tengo certeza absoluta. Nadie la tiene. La ciencia es provisional por definición, y cualquiera que te diga que tiene la respuesta definitiva, en cualquier dirección, te está vendiendo algo. Pero hay algo que sí puedo afirmar con confianza. El modelo oficial de los orígenes humanos tiene agujeros. Grandes. Agujeros que no se resuelven con necesitamos más excavaciones. Agujeros que involucran conocimiento que no debería existir, construcciones que no deberían poder hacerse, patrones que no deberían repetirse y ADN que no debería aparecer. Y la respuesta institucional a cada uno de estos agujeros ha sido, con una consistencia sospechosa, la misma: ignorar, archivar, minimizar o descalificar a quien lo señala. No te estoy pidiendo que creas que hubo extraterrestres. Te estoy pidiendo algo mucho más simple y más poderoso. Te estoy pidiendo que te niegues a aceptar una historia que no responde sus propias preguntas. Porque si hay algo que la historia de la ciencia nos ha enseñado una y otra vez, es que las preguntas incómodas son exactamente las que más merecen ser respondidas. Y que los modelos que se defienden por autoridad, y no por evidencia, son exactamente los que más merecen ser cuestionados. La verdad sobre nuestros orígenes está ahí afuera.
En tablillas de arcilla, en desiertos peruanos, en sarcófagos de piedra, en el ADN de huesos que llevan siglos enterrados. Solo necesitamos tener el coraje de seguir mirando. Y la honestidad de no apartar los ojos cuando lo que vemos no encaja con lo que nos enseñaron.